Muy buenas tardes. Eh, Comenzaré. Mi nombre es Cristina Ojeda, estoy dando el examen oral de Finanzas Internacional, Universidad UNIAC. Respecto a la pregunta, la primera pregunta dice, se refiere a cuál es la relación entre dotación de factores y comercio internacional. Bueno, el comercio internacional se puede concebir desde la situación más simple, como sería un factor de producción. Dos países, dos productos. Ningún obstáculo para comerciar, sin dinero y sin movimiento en los factores de producción. En la actualidad, anualmente se presenta un extenso volumen de comercio bilateral sobre la base del trueque. El comercio entre los países comunistas o entre una nación comunista y otra, que no lo sea, generalmente se celebra sobre la base del trueque. También las naciones que con frecuencia se encuentran escasas de moneda extranjera, los países subdesarrollados también lo practican, como en los tiempos antiguos. Las relaciones comerciales en el ámbito global están sustentadas en un sistema de acuerdos internacionales que buscan asegurar el desarrollo económico de cada nación. La creciente interdependencia de las relaciones económicas ha dado como resultado la intensificación a los procesos de internacionalización. La integración de los mercados conlleva un proceso de acercamiento de los niveles de renta per cápita de los países que se integran debido al funcionamiento de las ventajas comparativas. La razón fundamental de los cambios que se operan en el proceso de integración se debe a las diferentes dotaciones de los factores de producción. Por una parte, los flujos comerciales tienden a reasignar la producción hacia los países más eficientes dentro del área integrada, con lo que el efecto agregado vía comercio es el aumento de la productividad y el nivel de bienestar general. Por otra parte, la movilidad de los factores de producción tiende a reducir las diferencias de renta per cápita en la medida en que los capitales tenderán a fluir desde los países más ricos, con mayor proporción de capital trabajo, hacia los más pobres, donde su escasez relativa ofrece una mayor rentabilidad. Los factores de producción se desplazan cada vez más a nivel internacional. Además de los movimientos de capital, hay desplazamiento de personas. Por lo tanto, el aporte relativo de los factores de un país puede cambiar debido a los movimientos de estos. Por tal razón, es necesario que se estudien las razones de esta movilidad y explicar su efecto en el comercio internacional y la eficiencia global en diversos escenarios. Los factores de producción son insumos que se requieren para la producción. En general, estos pueden ser materias primas, mano de obra, energía, capital de trabajo, etc. Sin embargo, cualquier materia prima puede a su vez descomponerse en mano de obra más capital. En realidad basta con tener capital y trabajo, es decir, mano de obra, como factores de producción para que una empresa produzca. En los inicios de la economía, el capital no se tomaba en cuenta como factor de producción, por la inexistencia de empresas como las de ahora. La riqueza provenía en mayor medida de la producción primaria. Por eso los factores de producción eran la tierra y la mano de obra. Los primeros esfuerzos por comprender el capital se iniciaron, de hecho, interpretándolo como labor acumulado como trabajo ahorrado. En estos últimos años ha aparecido otro cambio. Ahora la operación a veces aparece como capital humano. Esto es, se entiende como un factor de producción no solo el esfuerzo de trabajar, sino también de realizar otras labores y también que tiene que ver mucho con el conocimiento. No existen naciones 100% autosuficientes. Todas necesitan de apoyo de los demás países. Incluso las naciones poderosas carecen de ciertos recursos y por medio de las negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades. El comercio internacional permite a los países crecer y desarrollarse intercambiando sus bienes y servicios con otros países, beneficiándose cuando esas mercancías y servicios se comercializan. Esa es la relación que existe en la dotación de factores con respecto al comercio internacional, que podríamos entenderlo como que debido a que ciertos países no tienen ciertos factores de producción, se genera el comercio internacional entre naciones. Por ejemplo,
Chile con su cobre hace que le entregue un factor de producción a, por ejemplo, a China. Entonces ellos lo trabajan con su fuerza de trabajo y ahí se genera el comercio internacional y por ende el crecimiento de cada nación. Así también pasa con el petróleo, el café que podemos importar desde Colombia, los artículos electrónicos japoneses, todos esos factores. Ahora bien, la segunda pregunta se refiere a qué es lo que el modelo de Hedge-Olin logró explicar y cuáles son los factores que empíricamente no se cumplen en relación a los postulados del mencionado modelo. Si el trabajo, es decir, la mano de obra, fuese el único factor de producción, como suponía el modelo ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente en la diferencia internacional en la productividad del trabajo. El modelo Hedge-Olin, ahora la vamos a llamar HO, predice que si un país tiene una abundancia relativa de un factor, trabajo capital, tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor cantidad de ese factor. O sea que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos y los factores con que están abundantemente dotados. Al mencionado modelo también se lo conoce como la teoría de las proporciones factoriales. La teoría HO usualmente se presenta en forma de dos teoremas. El teorema HO, que trata y predice el patrón de comercio, y el teorema de igualación de los precios de los factores, que aborda el efecto del comercio internacional sobre los precios de los factores. El teorema HO, es decir, el primero, que compone esta teoría HO, nos dice que una nación exportará la mercancía cuya producción requiera el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato, e importará la mercancía cuya producción requiere de uso intensivo del factor relativamente escaso y caro. En otras palabras, la nación relativamente rica en trabajo exporta la mercancía relativamente intensiva en trabajo e importa la mercancía relativamente intensiva en capital. Debido a que la teoría pone de relieve la interacción entre las proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en diferentes países y la proporción en que son utilizados para producir diferentes bienes, también se le conoce como la teoría de las proporciones factoriales, que lo habíamos mencionado anteriormente. El teorema de igualación de los precios de los factores, que se le conoce como el teorema HOS, ya que al anterior se suma Paul Samuelson, que fue un premio de economía en el año 76, fue quien comprobó rigurosamente este teorema de igualación de precios de los factores. El teorema de igualación de los precios de los factores nos dice que el comercio dará lugar a la igualación en las remuneraciones relativas y absolutas a los factores homogéneos a través de las naciones. La igualación absoluta de los precios de los factores significa que el libre comercio internacional también iguala los salarios reales para el mismo tipo de trabajo en las dos naciones, así como la tasa real de interés para el mismo tipo de capital en ambas naciones. En la realidad, la igualación de los precios de los factores no se observa a causa de enormes diferencias de recursos, barreras comerciales y diferencias internacionales en tecnología. Es decir, esta es la teoría que suplió todas las falencias que tenía el modelo ricardiano, donde suponía que existían solo dos factores. Este es mi examen de este ramo. Muy buenas noches y muchas gracias.